Hola a todos. Bienvenidos a Medicina al Día, un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de la medicina de forma clara, dinámica y basada en ciencia. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema esencial para la vida y muchas veces subestimado, las vitaminas. Estos micronutrientes cumplen funciones vitales en el organismo y su equilibrio es clave para mantener una buena salud. Entenderlas a fondo es fundamental, tanto si estás en el mundo de la medicina como si simplemente te interesa cuidar mejor de tu cuerpo. A lo largo del video iremos clasificándolas, conociendo sus funciones, fuentes, y lo que puede ocurrir cuando hay deficiencias o excesos. Así que quédate conmigo, porque este tema, aunque pequeño en tamaño, tiene un impacto enorme en nuestra salud. Sin más nada que decir. Comencemos. Primero hay que hablar sobre qué son las vitaminas. Como se decía antes, las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano. No pueden ser sintetizadas en cantidades suficientes por el organismo, por lo que deben ser obtenidas a través de la dieta, ya sean carnes, vegetales o incluso suplementos sintéticos. Contrario a lo que muchas personas pueden pensar sobre las vitaminas, puede haber confusión de si estas aportan o no energía a nuestro cuerpo y la respuesta sencilla y corta es, no. Estos micronutrientes no aportan calorías ni sirven como fuente de energía directa, sin embargo, de la existencia de ellas depende de que el cuerpo pueda conseguir energía de otras fuentes como por ejemplo la glucosa. Las vitaminas, en todo el sentido de la palabra, normalmente están clasificadas en dos grandes grupos, hidrosolubles y liposolubles, de acuerdo a su solubilidad. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua, lo que facilita su transporte en la sangre y su excreción por la orina. Debido a esto, el cuerpo no las almacena en grandes cantidades, lo que puede llevar a deficiencias si no se consumen regularmente. Este grupo incluye a los subgrupos complejo B y no complejo B. En el grupo de no complejo B únicamente encontramos a la vitamina C o ácido ascórbico. Por otro lado, las vitaminas del complejo B nosotros podemos dividirlas por funcionalidad. Entre sus funciones más representativas destacan la liberación de energía, vitaminas relacionadas con la hematopoiesis y otras funciones más específicas. Hablemos primero de las liberadoras de energía, intervienen en reacciones metabólicas que convierten los alimentos en energía. Aquí se incluyen vitaminas como B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, biotina y ácido pantoténico. Pasemos ahora a las hematopoyéticas, y es que estas son fundamentales para la síntesis y maduración de glóbulos rojos. Destacan el ácido fólico y la vitamina B12. Por último las otras, como el hecho de ser esenciales para el desarrollo, mantenimiento y función del sistema nervioso. En donde cumplen un papel clave las vitaminas B6 y todas sus variaciones como podemos ver, además aquí también pueden verse involucradas nuevamente vitaminas como B1 y B12. En cambio, las vitaminas liposolubles son solubles en grasa, por lo que necesitan transportarse en el cuerpo a través de moléculas lipídicas, como las lipoproteínas. Se almacenan en el hígado y en el tejido adiposo, lo cual permite que se acumulen, pero también aumenta el riesgo de toxicidad si se consumen en exceso. Este grupo está conformado por las vitaminas A, D, E y K. En este grupo podemos encontrar funciones como antioxidantes, que ayudan a neutralizar los radicales libres, reduciendo el daño celular y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y ciertos tipos de cáncer. Aquí se encuentran las vitaminas E, A y C a pesar de que esta está en el grupo de hidrosolubles como mencionamos antes. Formadoras de tejido óseo, participan en la mineralización y mantenimiento de huesos y dientes. Son importantes las vitaminas D, K, A y de nuevo de parte del grupo hidrosolubles del no complejo B, la vitamina C. A nivel funcional, las vitaminas participan como cofactores o coenzimas, facilitando reacciones químicas esenciales para la vida. Aunque se requieren en cantidades muy pequeñas, su impacto es enorme. En este video nosotros nos enfocaremos únicamente en las vitaminas hidrosolubles y en una segunda parte hablaremos de las liposolubles. Bueno. Empezando con las vitaminas hidrosolubles y de la primera que hablaremos, es de la tiamina o vitamina B1. Entonces, ¿qué es la tiamina y para qué sirve? La tiamina es una vitamina hidrosoluble del complejo B. Su función principal es ayudar en el metabolismo de los carbohidratos, es decir, convertir los azúcares que comemos diariamente en energía utilizable. Sin tiamina, literalmente no podríamos obtener energía de los alimentos.
Algo a tener muy en cuenta es que en el cuerpo, muchas vitaminas en los alimentos o suplementos vienen en una forma llamada precursora o inactiva. Esto significa que aún no están listas para trabajar. Nuestro cuerpo tiene que modificarlas químicamente para convertirlas en lo que llamamos su forma activa. Por ejemplo, la tiamina se convierte en su forma activa, el difosfato de tiamina, o TPP. El TPP actúa como una coenzima en reacciones fundamentales, especialmente en procesos donde se necesita eliminar un grupo de carbono de las moléculas, como en la descarboxilación oxidativa como lo veremos más adelante. Ahora, ¿de dónde la obtenemos? Principalmente de cereales integrales como el arroz integral, la avena y el trigo entero. También está en las legumbres, como los frijoles y las lentejas, en el cerdo, que es una de las carnes más ricas en B1, en el hígado, y en nueces y semillas, especialmente las de girasol. Algunos alimentos procesados, como el pan blanco o el arroz blanco, vienen fortificados, porque durante el refinamiento pierden casi toda la tiamina. Así que ya saben, si comen variado, incluyendo cereales, legumbres, algo de carne y vegetales, están bien cubiertos. Ahora, hablemos de dónde trabaja exactamente el TPP. El TPP trabaja en 4 complejos enzimáticos clave. Uno de los principales es el complejo piruvato deshidrogenasa, que convierte el piruvato, el producto final de la glucólisis, en acetil-CoA, permitiendo su ingreso al ciclo de Krebs. De igual forma, el TPP es crucial en el funcionamiento del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que transforma alfa-cetoglutarato en succinil-CoA, dentro del ciclo del ácido cítrico también llamado ciclo de Krebs, paso indispensable para mantener el flujo energético de la célula. Además, el TPP cumple una función relevante en la transcetolasa, enzima de la vía de las pentosas fosfato, que cataliza la transferencia de fragmentos de 2 carbonos entre alfa-cetoles, contribuyendo tanto al equilibrio del metabolismo de azúcares como a la síntesis de nucleótidos. Por último, pero muy importante, es que otro complejo dependiente de TPP es el que participa en el catabolismo de los aminoácidos leucina, isoleucina y valina. Que, a pesar de que no se muestra en la imagen, es importante saber que estos aminoácidos, conocidos como de cadena ramificada, son especialmente importantes como fuente energética en el tejido muscular, sobre todo en condiciones de ejercicio intenso o ayuno. En estos procesos, la TPP ayuda a romper moléculas liberando dióxido de carbono y permitiendo que la energía continúe fluyendo. Además de su rol energético, la tiamina tiene una función importante en el sistema nervioso. El trifosfato de tiamina actúa activando canales de cloruro en las membranas neuronales, ayudando a la transmisión adecuada de los impulsos eléctricos. Por eso, una deficiencia afecta principalmente a los nervios y al cerebro. Ahora, ¿qué pasa si hay una deficiencia de tiamina? Una deficiencia de tiamina puede causar síndromes graves, que afectan sobre todo al sistema nervioso y al corazón. Cuando una persona tiene una deficiencia severa de tiamina, puede desarrollar uno de 3 síndromes principales. Vamos a ver cada uno con sus síntomas y causas. Número 1. Neuritis periférica crónica o beriberi seco. Primero tenemos el síndrome de tipo más neurológico, conocido también como beriberi seco. Suele afectar a personas con dietas pobres en tiamina o con problemas de absorción. Entre los principales síntomas clínicos podemos encontrar debilidad muscular progresiva, dolor o quemazón en las piernas, pérdida de sensibilidad, reflejos disminuidos y atrofia muscular. ¿Por qué ocurre esto? Sin tiamina, las neuronas no pueden obtener suficiente energía porque no pueden metabolizar la glucosa correctamente. Esto afecta principalmente a los nervios periféricos, que dependen mucho del metabolismo energético. Número 2. Beriberi agudo o húmedo. Este es más grave y rápido. Aquí, el problema central es cardiovascular. Se le conoce también como beriberi húmedo o SOSIN si es fulminante. Aquí entre los principales síntomas clínicos podemos encontrar taquicardia, edema, especialmente en piernas, disnea, hipotensión y insuficiencia cardíaca congestiva. Y ocurre principalmente porque el corazón no recibe la energía suficiente para funcionar bien. La vasodilatación causada por el metabolismo alterado también contribuye a la caída de la presión arterial y la sobrecarga de volumen, lo que lleva a edema. Número 3. Encefalopatía de Wernicke y psicosis de Korsakoff.
Este síndrome es más común en personas con alcoholismo crónico, pero también puede aparecer por desnutrición severa o consumo de ciertos narcóticos. Aquí hablamos de una afectación neurológica central. Entre los principales síntomas clínicos en el caso de Wernicke podemos encontrar confusión, ataxia, nistagmo, que son movimientos involuntarios del ojo. Mientras que los síntomas clínicos en el caso de Korsakoff encontramos amnesia anterógrada, es decir, no pueden formar nuevos recuerdos. Confabulación, inventan recuerdos para llenar lagunas. Y desorientación. ¿Por qué ocurre esto? La tiamina es esencial para el metabolismo cerebral. Su ausencia afecta gravemente el funcionamiento de estructuras como el tálamo y los cuerpos mamilares, lo que explica los déficits cognitivos y de memoria. Bien ahora. ¿Cómo sabemos si una persona tiene o está pasando por una deficiencia de tiamina? Una de las formas más confiables es midiendo la activación de la transcetolasa eritrocítica. ¿Cómo funciona esto? Tomamos una muestra de eritrocitos, y le añadimos difosfato de tiamina in vitro. Si la actividad de la enzima transcetolasa que se encuentra en los eritrocitos aumenta significativamente, eso indica que antes estaba inactiva por falta de tiamina. En otras palabras, nos muestra si al cuerpo le falta esta vitamina. Ahora, ¿por qué específicamente usamos eritrocitos? Primero, porque son fáciles de obtener con una simple muestra de sangre. Segundo, porque no tienen núcleo ni mitocondrias, así que dependen mucho de rutas como la vía de las pentosas fosfato, donde actúa justamente la transcetolasa. Y tercero, porque son sensibles a cambios metabólicos, lo que los convierte en un muy buen marcador para detectar deficiencias nutricionales, como la de tiamina. Por todo esto, medir la transcetolasa en eritrocitos con ISIN-TDP es una herramienta simple, accesible y confiable para saber si alguien tiene o no deficiencia de esta vitamina esencial. Ahora pasamos a la segunda vitamina de nuestra lista, la vitamina B2, también llamada riboflavina, tiene un papel central en el metabolismo de la producción de energía. Esto se debe a que forma parte de dos coenzimas clave, FMN y FAD, sus formas activas. FMN significa flavina mononucleótido, y FAD, flavina adenina dinucleótido. Ambas participan en las reacciones de oxidorreducción del metabolismo celular. FMN se forma cuando la riboflavina se fosforila usando ATP. Después, el FMN se convierte en FAD al unirse con un AMP, también con ayuda del ATP. Estas coenzimas actúan como portadoras de electrones. Esto significa que son esenciales para las enzimas que generan energía. Las principales fuentes de riboflavina en la dieta son la leche y los productos lácteos. También se usa como colorante alimentario debido a su color amarillo intenso. FMN y FAD participan en procesos vitales como la cadena respiratoria mitocondrial, la beta-oxidación de los ácidos grasos, el metabolismo de algunos aminoácidos y el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs. Durante estas reacciones, las coenzimas flavínicas se reducen y luego se reoxidan. En este proceso, se pueden formar radicales libres como el superóxido y el peróxido de hidrógeno. Por eso, las enzimas que usan riboflavina contribuyen al estrés oxidante en el cuerpo. Ahora bien, la deficiencia de riboflavina es común, pero no suele ser mortal. Esto se debe a que el cuerpo recicla muy eficientemente la riboflavina de las enzimas que se degradan. La riboflavina liberada se reutiliza rápidamente en enzimas nuevas. Pero si la deficiencia se prolonga, aparecen síntomas clínicos característicos entre los que encontramos queilosis, que son grietas dolorosas en las comisuras de los labios. Glositis, es decir, inflamación de la lengua, que aparece roja y lisa. Dermatitis seborreica, una descamación de la piel, sobre todo en cara y cuero cabelludo. En algunos casos también puede haber fotofobia y lagrimeo. Estas manifestaciones se deben a que los tejidos de rápida renovación, como la piel y las mucosas, dependen mucho del metabolismo energético. Si no hay suficiente riboflavina, no hay suficiente FAD ni FMN. Y por lo tanto, se interrumpe la producción de energía en estos tejidos, provocando inflamación y daño. Para evaluar el estado nutricional de la riboflavina se mide la actividad de la enzima glutatión reductasa en eritrocitos. Similar que con la tiamina se hace in vitro, agregando FAD al ensayo. Un aumento marcado en la actividad indica que había deficiencia. Así que aunque no sea mortal, la falta de riboflavina afecta bastante la calidad de vida.
Una dieta rica en lácteos y alimentos frescos es clave para mantener buenos niveles. Y ahora, siguiendo con las vitaminas del complejo B, vamos a hablar de la niacina. La niacina, también conocida como vitamina B3, es un nutriente esencial. Aunque técnicamente no es estrictamente una vitamina. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede sintetizarla a partir del aminoácido triptófano, que es esencial. Entonces, cuando hablamos de niacina, nos referimos a dos compuestos con la misma función biológica. El ácido nicotínico y la nicotinamida. Su función principal es la formación de dos coenzimas muy importantes. NAD y NAD, que serían las formas activas de esta vitamina y participan en reacciones de óxido-reducción. O sea, en el transporte de electrones durante la producción de energía celular. Además, para que se entienda bien, 60 miligramos de triptófano pueden generar 1 miligramo de niacina dentro del cuerpo. Por eso, el contenido total de niacina en los alimentos se calcula así. Niacina total igual a mg de niacina preformada más 1 miligramo de triptófano dividido entre 60. Este tipo de cálculo es especialmente importante en alimentos como la leche, los huevos o las carnes magras, que aunque no tienen mucha niacina directa, sí son ricos en triptófano. Pero cuidado, en los cereales, gran parte de la niacina no está disponible biológicamente. Así que no se cuenta toda la cantidad cuando evaluamos la dieta. Ahora bien, NAD no solo participa en el metabolismo energético. También es la fuente de ADP ribosa, que se usa para modificar proteínas y reparar el ADN. Estas modificaciones, llamadas ADP ribosilaciones, son clave para mantener la estabilidad genética. Además, se producen derivados como el ácido nicotínico adenina dinucleótido y la ADP ribosa cíclica, que ayudan a aumentar el calcio intracelular cuando el cuerpo responde a hormonas y neurotransmisores. Ahora vamos a lo más importante. La pelagra, la enfermedad clásica causada por deficiencia de niacina o de triptófano. La palabra pelagra significa literalmente piel áspera. Y es una enfermedad caracterizada por 3 síntomas principales que normalmente se suelen relacionar como las 3D. Dermatitis, diarrea y demencia. La dermatitis es fotosensible, es decir, aparece en zonas expuestas al sol y se ve como una erupción oscura y escamosa. Después puede aparecer diarrea crónica por daño al tracto gastrointestinal. Y finalmente síntomas neurológicos, como confusión, ansiedad, depresión o incluso psicosis. Si no se trata, puede ser mortal. Aunque consumir triptófano o niacina puede prevenir la pelagra, hay otros factores importantes. Por ejemplo, el cuerpo necesita vitamina B6 y riboflavina para convertir triptófano en niacina. Así que si faltan esas vitaminas, la conversión se ve afectada, aunque haya suficiente triptófano. También hay factores hormonales. En los brotes de pelagra, se ha observado que afecta el doble a mujeres que a hombres. Esto se debe probablemente a que los metabolitos de los estrógenos interfieren con el metabolismo del triptófano. Y hay casos en los que la pelagra aparece aunque la persona consuma suficiente niacina y triptófano. Un ejemplo es la enfermedad de Arnott. Un trastorno genético donde hay un problema en el transporte de triptófano en el intestino y el riñón. Eso provoca pérdidas grandes de triptófano y dificulta su aprovechamiento. Otro caso es el síndrome carcinoide. Una condición donde tumores producen cantidades enormes de serotonina a partir del triptófano. Eso desvía hasta el 60% del triptófano del cuerpo a esa vía, dejando muy poco disponible para la producción de NAD. El resultado, pelagra secundaria, aunque la dieta sea adecuada. Y cuidado también con el exceso de niacina. El ácido nicotínico se ha usado para tratar hiperlipidemias tipo IIV, ya que ésta inhibe intensamente la lipólisis en el tejido adiposo, el principal productor de ácidos grasos libres circulantes. Normalmente en dosis de 1 a 6 gramos por día. Pero a su vez, este puede causar vasodilatación, enrojecimiento de la piel, picazón y molestias cutáneas. Si se consumen más de 500 miligramos al día, ya sea de ácido nicotínico o nicotinamida, puede haber daño hepático, especialmente si se prolonga en el tiempo. Y es por eso que así con la niacina, como con muchas vitaminas, el equilibrio es clave, ni deficiencia, ni exceso. Y ahora seguimos con otra vitamina del complejo B, la vitamina B6, también conocida como piridoxina.
Esta vitamina es esencial para el metabolismo de los aminoácidos, el glucógeno y también juega un papel importante en la acción de las hormonas esteroides. Existen 6 formas de vitamina B6 con actividad biológica: piridoxina, piridoxal, piridoxamina y sus versiones fosforiladas. La forma activa en el cuerpo es el fosfato de piridoxal, también llamado piridoxal 5-fosfato. La vitamina B6, en su forma activa, fosfato de piridoxal, se encuentra en gran parte almacenada en los músculos. De hecho, aproximadamente el 80% de toda la B6 del cuerpo está ahí. Pero no está libre, sino unida a una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Esta enzima es súper importante porque rompe el glucógeno, que es la forma en la que el cuerpo almacena glucosa en los músculos, para obtener energía rápida. Ahora bien, aunque haya tanta B6 en el músculo, esa reserva no se puede usar fácilmente para otras funciones del cuerpo. Está atrapada en el músculo. Solo en condiciones extremas, como durante una inanición, cuando no has comido por mucho tiempo y las reservas de energía se acaban. El cuerpo empieza a romper esa glucógeno fosforilasa, liberando la B6 que estaba unida a ella. Una vez libre, esa B6 se puede usar en otros tejidos, como el hígado y el riñón, que en ese momento la necesitan mucho para hacer gluconeogénesis. Es decir, crear glucosa a partir de aminoácidos. Porque ya no hay glucógeno ni glucosa disponible. Ahora, ¿qué funciones cumple la vitamina B6? Primero, es cofactor como mencionamos antes de la glucógeno fosforilasa, donde el grupo fosfato no solo está presente, sino que participa directamente en la catálisis. También, como coenzima, el fosfato de piridoxal participa en muchas reacciones del metabolismo de los aminoácidos, especialmente en las transaminaciones y descarboxilaciones como también lo mencionamos antes. Pero además, B6 tiene un rol muy interesante en la acción hormonal. Cuando una hormona esteroide, como el estrógeno o el cortisol, se une a su receptor y éste entra al núcleo para activar genes, el fosfato de piridoxal puede interrumpir esta unión al ADN, deteniendo la acción hormonal. Entonces, ¿qué pasa en caso de deficiencia de B6? En estos casos, hay una mayor sensibilidad a niveles bajos de hormonas como estrógenos, andrógenos, cortisol y vitamina D y ojo. Mayor sensibilidad a niveles bajos de hormonas. No significa que haya más hormonas, sino que el cuerpo reacciona más fuerte a las pocas que hay. Te pongo un ejemplo, imagina que tu cuerpo tiene poquita cantidad de una hormona como el estrógeno. Normalmente, ese nivel tan bajo no tendría un gran efecto. Pero si te falta vitamina B6, esa poca cantidad de hormonas sí va a tener un efecto exagerado. Porque falta un freno genético que normalmente regula o limita su acción como mencionamos antes. Ese freno lo da la vitamina B6 en su forma activa, fosfato de piridoxal, que normalmente ayuda a detener la acción del complejo hormona-receptor. O sea, cuando la hormona se une a su receptor e intenta activar genes en el núcleo. La B6 puede interrumpir esa activación, como si dijera, ok, suficiente, ya hiciste tu trabajo. Entonces si no hay B6, no hay nadie que controle esa señal hormonal. Y el cuerpo se vuelve más reactivo, incluso a cantidades pequeñas de hormonas. Esto podría tener un papel importante en enfermedades hormonodependientes, como ciertos tipos de cáncer de mama, útero y próstata, donde el estado de la vitamina B6 puede incluso afectar el pronóstico. Y aunque la deficiencia clínica es rara, hay estudios que muestran que muchas personas tienen niveles marginales de B6. Una deficiencia moderada puede provocar problemas en el metabolismo de triptófano, que es precursor de la niacina y la serotonina, y metionina, importante en el ciclo del azufre y la metilación. Ahora hablemos del exceso. Cuando se consume demasiada vitamina B6, especialmente piridoxina en suplementos, puede causar neuropatía sensorial. Esto se ha visto en pacientes que toman entre 2 a 7 gramos diarios, por periodos prolongados. El daño incluye entumecimiento, hormigueo y pérdida de sensibilidad, sobre todo en manos y pies. En algunos casos, el daño puede ser irreversible, incluso después de suspender la dosis. Y hay reportes que muestran que incluso dosis de 100 a 200 miligramos por día, que es mucho menos que los gramos antes mencionados, también pueden asociarse con daño neurológico. ¿Y cómo se evalúa el estado de vitamina B6? La prueba más usada es el ensayo de transaminasas eritrocíticas. Se mide cuánto aumentan su actividad al añadir fosfato de piridoxal in vitro.
Este cambio se expresa como el coeficiente de activación. También se pueden medir directamente los niveles plasmáticos de la vitamina. Así que, como siempre, con las vitaminas, el equilibrio es esencial. Y ahora, siguiendo con las vitaminas del complejo B. La vitamina B12 es única porque solo se encuentra en alimentos de origen animal. Es decir, no hay fuentes vegetales confiables de B12. Así que los vegetarianos estrictos, o veganos, están en riesgo real de deficiencia. Y ojo, aunque algunos microorganismos pueden sintetizar vitamina B12. En la práctica, solo los alimentos animales la contienen en forma activa y utilizable para el cuerpo humano. La vitamina B12, cobalamina, tiene dos formas activas en el cuerpo humano: la metilcobalamina y la adenosilcobalamina. Ahora, el término vitamina B12 se usa para referirse a un grupo de compuestos llamados cobalaminas, que tienen un núcleo con cobalto dentro de un anillo de corrina. No todos los compuestos similares funcionan como vitamina B12. Algunos pueden actuar incluso como antivitaminas, bloqueando su función. La B12 se absorbe de una forma muy particular. Primero, en el estómago, el ácido gástrico y la pepsina liberan la B12 de las proteínas de los alimentos. Luego, esa B12 se une a una proteína llamada aptocorrina o cobalofilina, que viene de la saliva. Cuando ese complejo llega al duodeno, la aptocorrina se rompe gracias a enzimas pancreáticas liberadas. Y la B12 se une a una nueva proteína, el factor intrínseco, que es una glicoproteína producida por las células parietales del estómago. Este nuevo complejo, B12 más factor intrínseco, viaja hasta la parte final del intestino delgado, el íleon distal, donde hay receptores específicos que solo reconocen este complejo y permiten su absorción. Pero atención, si no hay factor intrínseco, o si el páncreas no funciona bien y no libera enzimas necesarias, la absorción de B12 se ve comprometida, lo que puede provocar deficiencia. Y lo curioso es que la B12 no se pierde tan fácil. Existe una circulación enterohepática, donde se excreta en la bilis, pero luego se reabsorbe nuevamente en el intestino. Ahora, en cuanto a su función, la vitamina B12 participa en dos reacciones metabólicas clave. 1. La conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA, mediante la enzima metilmalonil-CoA mutasa. Esta vía es importante en el metabolismo de aminoácidos como valina e isoleucina y en la degradación de algunos lípidos. Cuando hay deficiencia de B12, esta enzima no funciona bien y se acumula ácido metilmalónico, que se puede medir en la orina como indicador clínico. 2. La conversión de homocisteína en metionina, gracias a la metionina sintasa, que también recicla el ácido fólico en su forma activa. Y aquí viene lo crítico. Cuando falta vitamina B12, el metabolismo del folato se interrumpe, aunque tengas folato suficiente en la dieta. Esto provoca una deficiencia funcional de folato, afectando la formación de glóbulos rojos y generando anemia megaloblástica. Ese tipo de anemia se llama anemia perniciosa, y en la mayoría de los casos no se debe a mala alimentación, sino a problemas de absorción, por ejemplo, cuando el sistema inmune ataca las células parietales del estómago, o produce anticuerpos contra el factor intrínseco. Pero lo más grave es que la deficiencia de B12 también daña el sistema nervioso. Afecta especialmente a la médula espinal, porque sin B12 no se puede formar metionina, y sin metionina, no se puede metilar adecuadamente la mielina, la capa que recubre los nervios. Esto lleva a una degeneración neurológica irreversible, con síntomas como entumecimiento, debilidad, dificultad para caminar y pérdida de coordinación. Así que sí, amigos, la vitamina B12 es esencial no solo para la sangre, sino también para el sistema nervioso y el metabolismo general. Y ahora seguimos con el ácido fólico, también conocido como vitamina B9. En la dieta existen múltiples formas de folato. Pero la forma activa dentro del cuerpo es el tetrahidrofolato, THF. Los folatos que se encuentran de manera natural en los alimentos, como verduras de hoja verde, legumbres y frutas, no se presentan en su forma libre y simple. En cambio, suelen encontrarse unidos a varias unidades de glutamato, hasta 7, formando estructuras llamadas poliglutamatos. Estas cadenas de glutamato dificultan su absorción intestinal, ya que el cuerpo primero debe romperlas para convertirlas en la forma monoglutamato, que sí puede ser absorbida eficientemente. Este proceso no siempre es 100% efectivo. Por otro lado, el ácido fólico sintético, que se encuentra en suplementos y alimentos enriquecidos, ya viene en forma monoglutamato.
Esto lo hace mucho más biodisponible y fácil de absorber, especialmente en ayunas. Debido a estas diferencias de absorción, se estableció un sistema estandarizado para calcular la ingesta total de folato en la dieta, los equivalentes de folato en la dieta, DFE, por sus siglas en inglés. La fórmula es la siguiente. Equivalentes dietéticos de folato son iguales a 1 microgramo de folato natural proveniente de los alimentos más el resultado de multiplicar 1.7 por microgramo de ácido fólico sintético. Ahora, ¿para qué sirve el tetrahidrofolato? Es un portador de fragmentos de un solo carbono, que puede mover estos grupos por todo el cuerpo para construir moléculas importantes como ADN, ARN y algunos aminoácidos. Los fragmentos pueden ir en diferentes posiciones del folato. En el nitrógeno 5, el 10 o entre ambos. Estos fragmentos incluyen grupos formilo, metilo, metileno y formimino. Y atención, la serina es la fuente principal de estos fragmentos de carbono, pero también pueden ser aportados por glicina y colina. Y también histidina, que se convierte en formimino THF. Además, el formato aporta unidades a través del formil THF. Mediante una reacción que convierte el THF en metilentetrahidrofolato, que es una de las formas más importantes para reacciones biosintéticas. El cuerpo puede interconvertir entre diferentes formas de folato según lo necesite. Y si no se usan, puede eliminar el exceso oxidando el folato a dióxido de carbono. Ahora, algo súper importante. El folato es esencial para producir timidina, también conocida como TMP, un nucleótido necesario para formar ADN. Esta reacción es catalizada por la enzima timidilato sintasa, que convierte el monofosfato de desoxiuridina, o DUMP, en timidina usando metileno THF como donador de carbono y electrones. Durante esta reacción, el THF se convierte en dihidrofolato, que luego debe ser regenerado a THF por otra enzima, la dihidrofolato reductasa, o DHFR. Y aquí es donde entra la quimioterapia. Fármacos como el metotrexato imitan al folato y bloquean la enzima dihidrofolato reductasa, deteniendo la síntesis de ADN en células que se dividen rápidamente, como las cancerosas. Otras variantes de estos inhibidores se usan como antibacterianos como son la trimetoprima y antipalúdicos como la pirimetamina, porque atacan enzimas dihidrofolato reductasas diferentes a la humana. Ahora, hablemos de una interacción clave. La vitamina B12 y el ácido fólico están conectados. Primero tenemos que entender algo y es que en nuestro cuerpo existe algo denominado S-adenosilmetionina, SAM, esta actúa como un donador de grupos metilo, que son pequeñas unidades químicas que se transfieren a otras moléculas. Esta donación de metilos es esencial para muchas funciones del cuerpo, como la regulación de genes, como en la metilación del ADN, síntesis de neurotransmisores, lípidos, entre otros. Una vez que SAM dona su grupo metilo, se convierte en homocisteína. Ahora, la homocisteína no puede quedarse acumulada en el cuerpo porque niveles elevados de esta sustancia se asocian con daños en los vasos sanguíneos y mayor riesgo cardiovascular. Por eso, el cuerpo debe reciclarla. Y lo hace volviéndola a convertir en metionina. Para esto, utiliza una reacción en la que participa una molécula llamada metiltetrahidrofolato, una forma activa del ácido fólico que tiene un grupo metilo para donar, y una enzima llamada metionina sintasa. Y aquí es donde entra en juego la vitamina B12, porque esta enzima depende de la B12 para funcionar correctamente. Ahora bien, el metiltetrahidrofolato se produce a partir de otra forma de folato llamada metilentetrahidrofolato, y esta conversión es irreversible. Es decir, una vez que se convierte en metiltetrahidrofolato, ya no puede regresar a las otras formas útiles del folato, a menos que ese metilo sea transferido a la homocisteína mediante la acción de la metionina sintasa. ¿Y qué pasa si el cuerpo tiene una deficiencia de vitamina B12? La enzima metionina sintasa deja de funcionar, entonces no se puede completar la reacción y el metiltetrahidrofolato se queda atrapado. Esto significa que, aunque haya folato en el cuerpo, está en una forma que ya no se puede usar para otras reacciones metabólicas esenciales, como la síntesis de ADN. A este fenómeno se le llama la trampa del folato, porque literalmente el folato queda atrapado en su forma metilada, sin posibilidad de reciclarse a formas activas que el cuerpo necesita. Entonces, aunque el problema original es la deficiencia de vitamina B12, también se produce una deficiencia funcional de folato, ya que no puede utilizarse adecuadamente.
Esto explica por qué la deficiencia de B12 puede causar una anemia megaloblástica similar a la del déficit de folato, ya que la deficiencia funcional del ácido fólico afectan a las células que se están dividiendo rápidamente porque tienen un gran requerimiento de timidina para la síntesis de ADN, incluso si la persona consume suficiente folato. Ahora, los suplementos de ácido fólico tienen beneficios claros. Previenen defectos del tubo neural, como espina bífida, si se toman antes y durante el embarazo. Reducen los niveles de homocisteína. Pero hay una alerta. Algunas personas tienen una mutación en la enzima metiltetrahidrofolato reductasa, o MTHFR, que reduce su capacidad de formar metiltetrahidrofolato. Estas personas pueden tener hiperhomocisteinemia, a menos que consuman suficiente folato. También se ha observado que bajos niveles de folato alteran la metilación del ADN, lo que puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal y otros tumores. Pero cuidado. Aunque el folato puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer, también podría acelerar el crecimiento de pólipos precancerosos en personas que ya tienen lesiones en el colon. Sí, lo sé, ni nuestro propio cuerpo se entiende, pero ¿qué se hace? Si funcionan, no le muevan. Y por último, un dato muy importante. Los suplementos de ácido fólico pueden enmascarar la deficiencia de vitamina B12. ¿Esto debido a qué? Corrigen la anemia, sí, pero no corrigen el daño neurológico irreversible causado por la falta de B12. Esto es especialmente riesgoso en personas mayores, porque con la edad se reduce la producción de ácido gástrico y con ello la absorción de B12 de los alimentos. Por esta razón, aunque muchos países enriquecen harinas con ácido fólico, otros han sido más cautelosos. Y tener en cuenta también que se ha visto que el folato puede interferir con ciertos anticonvulsivos en pacientes con epilepsia. Y ahora seguimos con la biotina, o vitamina B7, una vitamina que, aunque poco mencionada, cumple funciones cruciales en el metabolismo. Primero, algo importante, la deficiencia de biotina dietaria es prácticamente desconocida. Esto se debe a que la biotina está presente en muchos alimentos, principalmente como biositina, su forma activa, que ligada a proteínas específicamente a la lisina, y además la flora intestinal también la produce en cantidades suficientes. Solo se han reportado casos de deficiencia en personas que reciben nutrición parenteral total por largos periodos, sin suplementación o en quienes consumen grandes cantidades de clara de huevo cruda. ¿La razón? La clara contiene avidina, una proteína que se une fuertemente a la biotina e impide que el cuerpo la absorba. Aunque se necesitaría del alrededor de 20 huevos al día para tener este efecto. Ahora, ¿para qué sirve la biotina? Su papel clave es como coenzima de las enzimas carboxilasas. Es decir, participa en reacciones donde se añade dióxido de carbono, o CO, a una molécula. Algunas de las enzimas más importantes que dependen de la biotina son la acetil-CoA carboxilasa, fundamental en la síntesis de ácidos grasos. La piruvato carboxilasa, esencial para la gluconeogénesis. La propionil-CoA carboxilasa, clave en el metabolismo de aminoácidos y ácidos grasos con número impar de carbonos. Y la metilcrotonil-CoA carboxilasa, involucrada en el catabolismo de leucina. En estas reacciones, la biotina actúa como una especie de brazo molecular que transporta el grupo carboxilo. El proceso incluye su activación con ATP y su unión a una lisina específica de la enzima, formando biositina en su forma activa. Además, la biotina también tiene un papel menos conocido pero importante en la regulación del ciclo celular, donde participa en la modificación, biotinilación, de ciertas proteínas nucleares, lo cual puede afectar procesos como la transcripción y la proliferación celular. Dado el caso muy pero muy raro de una deficiencia de biotina puede causar dermatitis, pérdida de pelo, inflamación de la lengua, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, palidez, fatiga y depresión. El ácido pantoténico, también conocido como vitamina B5, actúa principalmente como parte de dos grandes protagonistas del metabolismo, la coenzima A y la proteína transportadora de acilos. Principalmente se encarga de actuar en la transferencia de grupos acilo. Ambas moléculas tienen una estructura que incluye panteteína, la cual se forma cuando el pantotenato se une con cisteína. Esta unión es esencial porque el grupo sulfidrilo que aporta la cisteína es el sitio activo donde se unen los grupos acilo. ¿Y qué son los grupos acilo? Son fragmentos derivados de ácidos grasos que se transfieren de una molécula a otra durante muchas reacciones metabólicas. Aquí es donde entran en acción la CoA y la ACP.
La coenzima A es protagonista en el ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, la oxidación de ácidos grasos, las reacciones de acetilación e incluso en la síntesis de colesterol. La ACP, por otro lado, es clave en la síntesis de ácidos grasos, actuando como una plataforma móvil que transfiere los grupos acilo de un sitio catalítico a otro. Debido a que el ácido pantoténico está ampliamente distribuido en casi todos los alimentos, es prácticamente imposible desarrollar una deficiencia real a través de la dieta. Las únicas excepciones se han dado en estudios experimentales con dietas artificialmente diseñadas para agotar esta vitamina. Y por último del grupo de las vitaminas hidrosolubles tenemos al ácido ascórbico, conocido comúnmente como vitamina C, es la única vitamina del complejo no B y es esencial solo para ciertas especies, incluyendo a los seres humanos, otros primates, cobayas, murciélagos, aves paseriformes y muchos peces e invertebrados. En cambio, la mayoría de los animales pueden sintetizarlo por su cuenta porque tienen una enzima llamada gulonolactona oxidasa, que cataliza un paso clave en la conversión de glucosa en ácido ascórbico a través de la vía del ácido urónico. Las especies para las que esta enzima está ausente, como los humanos, dependen totalmente de la dieta para obtener vitamina C. Tanto el ácido ascórbico como su forma oxidada, el ácido dehidroascórbico, presentan actividad biológica como vitamina. Es decir, son sus formas activas. En términos funcionales, la vitamina C actúa como coenzima en dos grupos importantes de enzimas hidroxilasas. Aquellas que contienen cobre y las que contienen hierro dependientes de cetoglutarato. Aunque también potencia la actividad de otras enzimas in vitro por su acción como agente reductor, sus roles más relevantes son como cofactor en reacciones específicas de hidroxilación y como antioxidante que neutraliza radicales de oxígeno. Un ejemplo clave es su papel en la dopamina hidroxilasa, una enzima con cobre que convierte la dopamina en norepinefrina durante la síntesis de catecolaminas en la médula suprarrenal y el sistema nervioso. Esta reacción requiere que el cobre se mantenga en estado reducido, y ahí entra el ascorbato, que se oxida en el proceso y mantiene la enzima activa. Otro ejemplo es en la hidroxilación de hormonas peptídicas, donde la peptidilglicina hidroxilasa, otra enzima con cobre, necesita ascorbato para modificar una glicina carboxiterminal en ciertos neuropéptidos y hormonas. Sin vitamina C, estas modificaciones no ocurren, y muchas proteínas no se activan correctamente. Pero quizá el rol más clínicamente famoso de la vitamina C es en la síntesis del colágeno. Aquí participa como coenzima de las enzimas prolil y lisil hidroxilasas que hidroxilan residuos específicos en el procolágeno, una etapa indispensable para formar colágeno funcional. Sin suficiente vitamina C, esta modificación no ocurre, el colágeno pierde estabilidad y aparece el clásico cuadro de escorbuto, con sangrado de encías, fragilidad capilar y defectos en la cicatrización. Además, el ácido ascórbico participa en otras hidroxilasas como la aspartato hidroxilasa, que modifica proteínas relacionadas con la coagulación como la proteína C. Enzimas implicadas en la síntesis de carnitina, como la trimetilicina y la butirobetaína hidroxilasa. En todas estas reacciones, el ascorbato no actúa como un cofactor clásico que se consume, sino que regenera el hierro férrico o cúprico a su forma reducida, permitiendo que la enzima siga funcionando. Esto es clave, el ascorbato mantiene activo el centro metálico de estas enzimas. La deficiencia de vitamina C provoca una enfermedad conocida como escorbuto, una condición que se presenta cuando el cuerpo no puede formar colágeno adecuadamente, ya que la vitamina C es esencial para la hidroxilación de la prolina y lisina durante su síntesis como mencionamos anteriormente. Sin colágeno funcional, los tejidos conectivos comienzan a deteriorarse. Los síntomas clásicos del escorbuto incluyen cambios en la piel, como sequedad y fragilidad. Fragilidad capilar, lo que lleva a hematomas fáciles y sangrado espontáneo. Problemas en las encías, que se inflaman, sangran y retroceden. Pérdida de dientes, ya que los ligamentos que los sostienen se debilitan. Fracturas óseas, por el deterioro del colágeno en la matriz ósea. Alteraciones psicológicas, como depresión o confusión, que podrían deberse a una síntesis alterada de catecolaminas, en la cual también participa el ácido ascórbico. Sobre las dosis recomendadas, el cuerpo humano satura su capacidad de absorción de vitamina C con ingestas alrededor de 100 miligramos al día. A partir de ahí, cualquier exceso se elimina por la orina. Aún así, existen razones clínicas por las que se puede aumentar la dosis. Una de las más importantes es que la vitamina C mejora la absorción del hierro inorgánico en el intestino.
Esta propiedad se aprovecha en el tratamiento de la anemia ferropénica, donde se combina con suplementos de hierro para aumentar su eficacia. En cuanto a su papel en la prevención del resfriado común, la evidencia científica es limitada. No parece prevenir que una persona se enferme, pero sí puede cortar la duración y reducir la gravedad de los síntomas en algunos casos. Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un video algo extenso, pero esperamos haber abarcado la gran mayoría de cosas sobre las vitaminas hidrosolubles. Las bibliografías de donde se ha sacado la información están en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle un like si te pareció útil, algún comentario y suscríbete para seguir creando más contenido de este tipo. Sin más nada que decir, nos estaremos viendo en un próximo video mis médicos.